Buenas noches con todos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en este espacio. Hoy contamos con dos invitados súper especiales. Ellos se van a presentar solitos, solo voy a anticipar los nombres. Una es Úrsula Palma de la A, mejor de la A que de la B, en todo caso. Siempre y primero. También nos acompaña el director de documentales y de cine documentales, ¿no? Así es. Sí, bueno, director José Antonio Guayasamín, director de la película Carlitos, que es el documental del cual vamos a hablar el día de hoy, además de también el tema del COVID y de la pandemia, de toda esta cosa que nos está quejando y que está cambiando el mundo. Ya cambió el mundo, ya ahorita, ya hace 4 semanas, mira, ya no conozco el sol, ya me olvidé de lo que es caminar por las calles. ¿A ustedes cómo les ha afectado, José? Primero, bienvenidos y nada, por favor, a ver, preséntense. Empecemos por ahí. José, por favor. Úrsula, por favor. Úrsula, por favor. Ya, listo. Mi nombre es Úrsula Palma de la A, soy la vicepresidenta del Club Alucine, de la EXPOL, el Club de Apreciación Cinematográfica, y me complace estar esta noche con el gran director José Guayasamín y mi querido amigo Federico. Me alegro mucho saber que usted está presente para Cineón, que es una gran participación para que todos los ecuatorianos y siquiera de otros países conozcan el cine ecuatoriano y de lo que se podrían perder en caso de esta pandemia e incluso divertirse. Bueno, como preguntó Federico, mi cuarentena ha sido bastante normal, la verdad. No estoy en Guayaquil, yo soy de Playas, que es un cantón más alejado de Guayaquil, y las cosas acá tan mal no están. Entonces, lo que me ha hecho seguir la cuarentena como cualquier otro tiempo igual es me he puesto a realizar otras actividades, he mejorado mis habilidades de dibujar, e incluso me he acercado mucho más al cine ecuatoriano ahora con toda esta propuesta de Choloflix, que es increíble, y me alegro mucho de encontrar su película porque casi películas así no hay, y peores documentales. Entonces me alegro mucho por esta invitación, el Club Alucine también se alegra mucho y estoy segura que vamos a pasar un buen momento sobre analizar la película, Carlitos. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Gracias, Fede, por la invitación al programa. Mi nombre es José Antonio Guayasamín. Yo nací en Riobamba hace 40 años. Mi vida estuvo muy ligada al campo, a la provincia de Chimborazo. Estudié en una escuela de educación libre. Después hice mi formación cinematográfica en Argentina. Estudié 2 carreras, hice dirección en la Escuela de Subiela y montaje en la Escuela Nacional de Cine, de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, que depende del Instituto de Cine de Argentina, el INCA. Y posteriormente volví al Ecuador, después de un proceso de 8 años en Argentina. Me radiqué ahí durante 10 años. Dividí mis actividades entre la realización de programas de televisión educacionales para niños y adolescentes y la realización de documentales. En ese proceso pude realizar 2 documentales, un cortometraje y un largometraje, que es el del que hablamos, Carlitos. Y actualmente estoy radicado en Canadá. Acá básicamente me desarrollo como amo de casa. Estoy encargado de los niños, tengo 2 hijos. Luchón, esa es. Desarrollo mis proyectos cinematográficos. Actualmente estoy con un proyecto sobre el tema de la migración, otro documental, sería mi segundo largometraje. Y también me desenvuelvo en pequeños trabajos freelance como camarógrafo, hago fotografía, siempre vinculado al cine, pequeñas ediciones de cortometrajes y ese tipo de cosas, algunas asesorías. Y bueno, vengo de llegar de viaje. Estuve en Ecuador 4 meses justamente desarrollando el proyecto Incertidumbre, se llama este nuevo documental. Obviamente lo fui a ver a Carlitos, estuvimos con él. Ya les voy a comentar más adelante de su situación actual. Y fue duro, vivimos el proceso de la emergencia sanitaria allá. Vinimos a Canadá, pudimos regresar en un avión humanitario. Hemos estado en cuarentena acá también. Y esto claramente se puede ver que
A nivel global, puede ser un país de Sudamérica, de Norteamérica, pasa lo mismo. El impacto es igual, es fuertísimo. Lo que difiere es la respuesta de las autoridades gubernamentales y los dirigentes políticos frente a cómo actuar frente a esta emergencia, ¿no? Nosotros como ciudadanos simplemente acatamos y tratamos de protegernos y proteger a nuestra familia. Es interesante lo que mencionas, de que, o sea, lo que mencionabas de el retorno a Canadá, un poco la historia que has vivido, esta odisea. Pero ya metiéndonos un poco en el terreno del campo de la profesión audiovisual, ¿cómo la pandemia ha afectado al sector audiovisual allá en Canadá? ¿Dónde estás? Bueno, como todas las actividades económicas se han parado, no se puede salir, no se puede encontrarse con gente, pensar en cualquier tipo de rodajes. Entonces, como en todo lado, el cine está golpeado, el sector artístico está golpeado, como todas las profesiones en general. Y como hablaba, la respuesta de los gobiernos es muy distinta. En Canadá se trata de un país rico. Lo que se ha conseguido acá es que el gobierno empieza a subvencionar a los artistas para que, por un lado, tengan un fondo mensual para poder vivir, y por otro, a los freelancers, las personas independientes, que son gestores culturales, que tienen sus propios proyectos, que logren crear productos técnicos que pueden ser atractivos y que pueden ser visualizados mediante plataformas web. Entonces hay un fondo que se ha creado para eso, y la gente está tratando de aplicar y de desarrollar proyectos, de no pararse. No sabemos hasta cuándo va a durar, pero la respuesta del gobierno es una respuesta de ayudar, porque sabe la importancia del sector cinematográfico, artístico, audiovisual, y más aún en este encierro, donde la gente lo que está haciendo es consumiendo arte. Claro. Sí, aquí en Ecuador también está pasando algo bastante similar. Todo el sector productivo, o sea, en toda la empresa, industria está detenido. No se puede salir. Son los mismos efectos que están ocurriendo en todas partes del mundo, como ya mencionado, en Ecuador también. Sin embargo, no tenemos este respaldo, como bien mencionas, desde el aspecto gubernamental. Ahora hay un movimiento para poder generar una cámara de la industria audiovisual, de hecho ya está generada, y lo que se está conversando mucho dentro de ese grupo es qué va a pasar después, qué va a pasar con las agencias, qué va a pasar con las productoras, y asimismo qué va a pasar con los freelancers. Hay algunos que pueden ser parte, directores, pueden hacer algo desde sus casas, fotógrafos pueden hacer algo desde sus casas, pero un gaffer, un iluminador, un técnico, ¿qué van a hacer esas personas? Todo lo que envuelve a los artistas no es menor. Y después de la pandemia, después de que se acabe el confinamiento, realmente nos enfrentamos a una problemática muy grave. Lo mejor sería que el sector se logre juntar, unir, generar cierto tipo de propuestas para que juntos, como una masa, se logre hacer ciertas demandas, tener ciertas exigencias y ciertas protecciones, porque realmente vamos a estar muy desamparados. Claro. Creo que el gobierno actual de Ecuador no le ha prestado mucha atención a la cultura, y realmente creo que vamos a ser como la última rueda del coche. Entonces, sí hay que estar muy atentos y de antemano tratar de generar vínculos para ver cómo se va a enfrentar esto desde el sector. Claro. Y te quería consultar, desde tú que estás allá hay gremios audiovisuales que están fuertemente consolidados. ¿Tú estás relacionado con ellos? ¿Tienes algún contacto, noticias respecto a medidas que van a tomar allá? ¿Algo que nos podrías aconsejar aquí al sector audiovisual? Es curioso porque antes que los gremios generen demandas, el gobierno ya está haciendo propuestas
para ver cómo va a cubrir y ayudar a los distintos sectores. Justamente salió una propuesta, digamos, se vienen elaborando y planificando planes de ayuda, que para las empresas quebecuas, que para las empresas canadienses, para los sectores de la industria, para los profesionales autónomos, para los estudiantes, para los profesores. Y el día de ayer ya se anunció una propuesta de ayuda para los artistas. Qué bien. Entonces, no son demandas desde gremios, sino que desde el gobierno toman conciencia de las personas más necesitadas y de cuánto tiempo van a requerir un apoyo para poder impulsarles y apoyarles, y inmediatamente empiezan a desembolsar fondos para lograr generar propuestas que quizás se desarrollan en este momento las propuestas, pero para cuando salgamos del confinamiento ya van a estar las propuestas listas para ser realizadas. Entonces, es una conciencia que hay desde el aparato gubernamental que realmente aquí funciona como un Estado que protege y cuida a los ciudadanos. Que debería ser el fin de todo Estado, ¿no? De todo gobierno. Úrsula, no sé si querías comentar algo. Sí, ya metiéndonos un poco en la realización de la película, encontré que la película es muy interesante respecto a todo el tema que trata. Sería, no sé, bueno preguntar sobre el diagnóstico, en este caso de Carlos. Carlitos, él nació, al nacer él tuvo un problema de falta de oxígeno. No podía respirar, entonces el oxígeno no llegó a su cerebro y eso le dejó una lesión cerebral que deviene en un retraso mental, según el CONADIS, catalogado como un retraso mental severo de un 60%. ¿No? Digamos, su capacidad cerebral, digamos, estaría a un 60%, hay una deficiencia del 40%, ¿no? Pero en el proceso de conocerle y de ir viendo en tantos años ya de relación cómo se ha ido desarrollando, para mí es evidente que él tiene la capacidad de, como diríamos, iluminar zonas grises de su cerebro y seguirse desarrollando. Y justamente por eso la película dura tanto en rodaje, porque nosotros queríamos que eso se refleje. Y en cierta manera teníamos la esperanza de que el espectador lo pueda percibir, pueda ver esa sensibilidad que él tiene, que no le impide vivir de buena manera. Efectivamente. Úrsula, por favor, ibas a decir algo. Sí, bueno, resaltando entonces lo que usted dijo, me parece súper interesante que pueda recalcar la vida adulta de una persona que padece un retraso mental. Muchas veces nos dicen estas discapacidades de lenguaje que tiene, que creo que es una clara discapacidad de lenguaje, siempre nos toman como para personas, para niños especialmente. Entonces, que se muestre que Carlos es capaz de hacer muchas cosas, incluso de trabajar, que es algo que a mí me dejó muy perpleja. Es una persona que puede hacer muchas cosas ya, entonces es prácticamente un adulto. Su único problema, diría yo, sería que él no puede comunicarse de la forma en que las otras personas lo hacen. Entonces, es algo que se tiene que recalcar y es una película que es necesaria ver para todo tipo de terapeuta, o en caso del Ecuador mismo, que no se tienen suficientes películas sobre estos temas sociales, y más como es una ciudad tan distinta, que es Guápulo, que yo vi una entrevista donde usted había comentado que Guápulo es como el segundo protagonista de la película. Entonces me pareció algo muy interesante lo que usted había comentado y investigué sobre toda la historia y tengo entendido que Guápulo queda dentro de las limitaciones de Quito, pero es algo muy distinto a lo que se conoce como Quito ahora, Quito moderno. También había buscado sobre toda la fiesta, que a mí me pareció algo muy bonito también, que usted mostró toda la fiesta en mediados de septiembre, tengo entendido que es al inicio de septiembre, donde se consagra lo que es la Virgen de Guadalupe, por un suceso que hubo de un obispo que en esta caminata vio a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de las Nubes, porque quiso sanar. Entonces el obispo fue sanado, entonces desde ahí ha salido toda
conmemoración de esta Virgen. Los guapuleños somos muy devotos a esa Virgen y a los poderes que tiene. No sabía que usted era guapuleño. Yo vivo, bueno, estoy la mitad del tiempo acá en Canadá, la otra mitad en Ecuador, pero yo vivo desde que tengo 15 años en Guápulo. Es mi hogar ahí. Estuve ahora hace 15 días allá, pasando una buena temporada. Y realmente no solo es el poder que tiene la Virgen, sino, si bien Guápulo ya está comido por Quito y está dentro de Quito, es el espíritu de barrio, de complicidad, de comunidad que se genera. Y no solo eso, sino, bueno, lo que tú nombras, la particularidad de sus fiestas que guardan las costumbres populares, con castillos. En años anteriores había muchísimo alcohol y hasta devenían ciertos tipos de violencia. Pero en definitiva es una fiesta de barrio que se ha hecho una fiesta de la ciudad y es una fiesta bellísima. Bueno. Carlitos es uno de los personajes, Guápulo es uno de los personajes, su madre también. Y esto, para mí, Guápulo es el lugar, es como que lo acoge y que lo protege a su vez, porque a Carlitos todo el mundo le conoce en Guápulo y él camina por todo lado y se lo siente protegido. Es su zona de confort y de seguridad. Efectivamente, Guápulo está representado en la película. Efectivamente, hay una cartografía sobre Guápulo ahí donde te muestra un poco todas los paisajes que tiene, la gente que lo habita, las calles por las cuales está construido, los edificios que tiene, bueno, las casas. Y construye una atmósfera en donde obviamente también forma parte Carlitos. Y la forma en cómo fue retratado Guápulo, que es una forma que es como que, puta, yo quiero ir a vivir ahí, es lindo estar ahí. Y esa relación que se hace, me parece muy lindo cuando dices que Guápulo es un segundo personaje, habías mencionado. Y es que efectivamente es como que el uno soporta y sostiene el otro. Y nosotros logramos entender a Carlitos y la sencillez de Carlitos a través de Guápulo también. Uh-huh. Con los detallitos que tiene, asombrándose con el perro que lo quiere saludar, o consiguiendo estas pequeñas victorias que para nosotros puede ser sencillo, pero son grandes victorias para Guápulo y para Carlitos. O sea, la fiesta de la Santa de Guadalupe, para un guadalupeño es la fiesta. Para el de afuera de ser fiesta, una torre de fuego más. Pero lo mismo va a ser para Carlitos, ¿no? Sí, Carlitos, bueno, el momento de fiesta, quizás su momento favorito del año es el momento de las fiestas de Guápulo y después, inmediatamente, 2 meses después viene Navidad. Carlitos le encanta la fiesta, le encanta disfrazarse, ser parte, es muy devoto, reza, le gusta ir a la iglesia, prenderle una velita a la Virgen de Guadalupe. Hay algo curioso que he estado pensando últimamente y es el amor y la atracción fuerte que él siente por las flores. Y en la película decíamos, esto tiene que estar representado, como finalmente quedó en la parte final en los créditos que él corta las flores, pero sin embargo hay una escena donde él está comprando flores, ¿no? Y tiene esa necesidad auténtica de yo quiero ir a comprar esas flores. Y es muy interesante porque pensando ya a la distancia, han pasado varios años desde que se estrenó la película. Cuando nosotros nos encontramos ante el conflicto de cómo retratar a este personaje y qué cosas acentuar de él y qué historia contar, hubo un intento por percibirle a él primero, ¿no? Entonces esto ya rompe una barrera de si hay una discapacidad o no. Entonces, para mí, Carlitos, en ningún momento ha sido trabajada como una película que narra sobre un tema de discapacidad. No, narra sobre un personaje, y este personaje es Carlitos. Sí, como todo personaje tiene sus características, habla o no, tiene conflictos o no. Si bien el proyecto surgió a partir de que Carlitos estaba encerrado en su casa, y tenía conflictos con su madre, tenía actitudes violentas hacia las otras personas, pero por este encierro que vivía,
Y ahora que estamos en confinamiento podemos llegar a entender lo que implica estar confinado. Él no salía, no tenía contacto social, se peleaba con su abuelo, se peleaba con su hermano, se peleaba con su mamá, la golpeaba inclusive. Entonces yo al conocer a su madre, a Noemi, y hacernos amigos, me doy cuenta de esta situación y digo, yo quiero ayudar, vamos a inscribirle en la escuela. Intentamos inscribirle en la escuela, nos dijeron que sí, después cuando fue la madre con Carlitos le dijeron que no puede entrar. Y de repente decimos, ¿cuál sería la mejor forma? Porque él ya era un adulto, en esa época me acuerdo tenía entre 18 y 19 años. Y encontrar un área de trabajo. Y ahí es que nosotros, el equipo de producción, tratamos de ayudarle a que consiga un trabajo. Cuando él consigue el trabajo, todos los conflictos familiares se eliminaron. Empezaron a recibir otro ingreso económico, él se empezó a sentir útil para la sociedad, a salir de ese confinamiento. Entonces es maravilloso ver cómo la vida se empieza a desplegar. Ya no estamos hablando de una persona con una problemática de discapacidad, sino es una persona que percibe el mundo de su forma particular, que quizás el referente más cercano que tenemos a esto es los niños y nuestra propia infancia, que veíamos las mesas muy grandes, las personas muy altas, el mundo muy vasto y lleno de experiencias para descubrir. Cuando yo me conecto como autor con eso y trato de ponerme en los ojos de ver qué es lo que está percibiendo, por eso hay escenas donde la cámara se queda colgada mientras él está así moviendo las cejas y viendo, y es casi como en un trance que él está, y yo quería viajar con él dentro de su cabeza, cuáles son los pensamientos, qué es lo que está percibiendo, y después él se levantaba y se iba a columpiar, o a cortar flores, y esas flores tenían el respeto de su persona, de dedicarle su tiempo, su vida a cortarlas, a ponerlas en un vaso, a colocarlas en una mesa, sentarse a mirarlas, a contemplarlas y decidir que esa no es la mesa y moverlas de nuevo a otra mesa y después tomarse el tiempo para contemplarlas nuevamente. O simplemente esperar que atardezca hasta que llegue su madre. Entonces, ahí viene esta sensibilidad de cómo, como autor, yo intento tratar de comprender a un personaje y reflejar sus características de percibir la vida. ¿Y de qué se trata eso? Justamente de la flor y de la importancia de la flor para Carlitos. Él es permeable a la belleza. Y la belleza, justamente estaba escuchando hace unos días una entrevista a un gran escritor francés chino, de varios años ya, se llama François Chan, y él hablaba de que la expresión de la creación mediante la belleza es lo que nos da la pauta a entender que la vida tiene sentido. Entonces, si Carlitos tiene la capacidad de percibir la belleza, nosotros no nos detenemos a percibir la belleza, estamos muy apurados, corriendo al trabajo, corriendo a no perder el bus, a cumplir los horarios, a todo. Pero él sí tiene un tiempo para hacer una pausa y ver esa flor, percibir sus colores, su forma, su figura, olerla. Él tiene ese tiempo. Entonces, ¿quién tiene el retraso mental? ¿Quién tiene la problemática de discapacidad? Nosotros que no podemos asumir la belleza que nos circunda, la belleza de tener un hijo, de acompañarle en su proceso de crecimiento, la belleza de que amanece cada día para nosotros y podemos salir y no estar confinados como estamos ahora. ¿Somos nosotros los que estamos ante una problemática o Carlitos con su sensibilidad que trata de adaptarse a una vida? Esas son reflexiones posteriores a la película. Yo no las tenía, pero me estaba guiando frente a algo que yo quería poder acceder a su vida, a entender. Y es por eso que también tarda tanto el rodaje de este documental. Tardamos 3 años yendo cada semana a su casa. Hay un montón de descartes en eso, porque a veces él se quedaba sentado y así. Y claro, para una película, ¿qué tiene que haber? Nos enseñan. Conflicto dramático, lo primero. Conflicto y conflicto dramático. Tiene que haber problemáticas. Tiene que haber un personaje atractivo. ¿Qué es un personaje atractivo? Que hable, lo primero. Entonces, si entramos con una persona que está en un trabajo estable y no tiene conflicto, una persona que no puede hablar, tiene una discapacidad, es como la regla ideal para no entrar en ese tipo de historia. Esa historia no debería ser contada en el cine. Entonces fue un gran reto tratar de ingresar a esta historia. Lo sufrimos mucho tiempo. Estuve al borde de tirar la toalla y decir, este documental no va ni para atrás ni para adelante. Hasta que decidimos, tratemos de reflejar lo que él percibe y a generar un acompañamiento
para ir contando una historia sencilla, pero sensible. Y es un reto para el espectador tratar de romper esta barrera de la discapacidad y tener una empatía con lo que está viendo, con ese personaje, y entrar en su mundo, y también, obviamente, ver el esfuerzo de la madre, que es un esfuerzo de día a día. Un poco eso como para hablar de esta sensibilidad hacia la belleza y esta característica que tiene Carlitos como persona. Y eso quería rescatar para preguntarte algo que se me viene. Es decir, estamos hablando de un encuentro de dos personas que tienen una capacidad de sensibilidad, de ser sensibles frente a las acciones, las cosas que pasan en su entorno. Un director tiene que tener esa sensibilidad, y un documentalista mucho más. Teniendo también el cuidado de no dejarse llevar, ¿no?, por las emociones y no mantenernos dentro de... Pero estamos hablando también de otra persona que percibe, o más bien que emplea su sensibilidad de otra manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, como director, empezaste este proceso de acercamiento con Carlitos? Nos contabas que sí, bueno, conversaste con Gloria, se llama la mamá, ¿no? Noemí, Perdón, hablabas con Noemí, que hablaste con ella, pero el proceso de acercamiento a él, que él llegue a entender de que la cámara es un acompañante más. ¿O cómo fue esa relación primero del director con Carlitos y luego introducir el dispositivo cámara para poder tener esta tranquilidad de rodaje durante 3 años? Bueno, es una buena pregunta porque esto trasciende a la película misma, sino que tiene que ver ya con mis cuestionamientos y mis quizás autocríticas a los modelos de producción que yo he venido estableciendo dentro del documental, y las preguntas que me hago de, primero, ¿para qué hacer este documental? ¿Por qué? ¿Realmente me interesa? ¿No? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Esto ha ido tan profundo que en un momento de mi vida el cine me pareció un sinsentido, porque de repente, si no tienes algo tan elemental como la luz, tan elemental pero tan ficticio, el cine se acaba, porque no puedes proyectar ninguna película. Entonces entré en conflicto y decía, no, sería más importante que aprenda a sembrar, en mi vida va a ser más útil. Y yo me fui a vivir un tiempo a una granja agrícola autosustentable por esta razón. Entonces tienen que ver con estos conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego a Carlitos, yo llego sintiéndome en mis anteriores documentales una persona que grababa, trataba de generar una historia con la situación, con los personajes que se registraba, que se involucraba por un momento en la realidad de esos personajes y se iba con un producto. Todo esto me parecía que era como una extracción de imágenes, una extracción de historias, pero mi compromiso ético como persona, mi lado humanista, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban mis códigos de honor frente al compañerismo, a la hermandad, al vínculo que se genera con tu personaje? Entonces ahí es donde se empieza a gestar esto que yo ahora lo llamo como el documental activo, y es, si tú vas a registrar a una persona, lo que estás haciendo es generando un intercambio, un vínculo, y la realidad que vas a filmar debería quedar mejor, o por lo menos deberías ayudar en algo para que esa realidad mejore, o se mantenga, o llegue a un mejor estado si tú estás involucrándote. Entonces Carlitos surge un poco con esta premisa, porque lo primero que surgió fue ayudar a Carlitos y a su madre para que él no esté confinado. Posteriormente vino la idea de grabar un documental. Y con esta premisa de grabar el documental y decir, esto hay que retratarlo, las ayudas ya estaban dadas, que era, consiguió el trabajo, estaba estable, estaba sintiendo bien, y a partir de ahí era reflejar su historia, pero apoyándole. Entonces todo lo que se ve en la película respecto a sus terapias de lenguaje, los talleres con caballos, no son cosas que
la familia tenía la necesidad y las fue a buscar, sino que fueron ideas que vinieron de nosotros, del equipo de producción, para decir, hey, esto tal vez le sienta bien y le haría bien. Y nosotros delineamos la apertura para que él llegue a esta situación y pueda acceder, ¿no? Respecto a la pregunta ya más directamente frente a lo que es el lado técnico, lo que yo hice es empezar a ir a la casa como un amigo, muchas veces, varias veces, con la cámara apagada, después con la cámara prendida, y después empezar, como se diría, a darle un taller a Carlitos de que él use la cámara y que él intente grabarme a mí, que él la pueda tener, la pueda sentir. Que nosotros logramos, después de que él se habituó, perdió el interés de la cámara a las 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, y la cámara pasó a ser un elemento más del ambiente ornamental, y de repente, listo, está habilitada la presencia para hacer una cámara invisible que está ahí. Retomando lo que usted había comentado, quería preguntarle, bueno, es un documental distinto a otros que yo he visto. Muchas veces hay una parte donde se inclinan a cierta parte de los hechos. Es un documental muy distinto, ¿no? Quería comentarle sobre las licencias artísticas que usted se tomó en la postproducción de la película. Yo estaba comentando con Federico que en algunas partes se escuchaban latidos del corazón. Entonces yo quería ver si eran estos latidos del corazón, significaba el estado de ánimo de Carlitos en estos puntos, o es otra cosa distinta. Qué interesante la pregunta. Sí, con la distancia que hay sobre la realización del documental, quizás una de las cosas que más me molesta son esos momentitos sonoros, porque me parece que no guardan la sutilidad que guardaba toda la película. Sin embargo, sí, efectivamente, esto surge de una intención de reflejar los estados internos y de darle cierta dramaturgia a la historia, con momentos que intentan reflejar un estado emocional interno del personaje. Creo que deberían haber sido más sutiles, más delicados, y tal vez menos descifrables. Deberían estar incluidos de una manera más orgánica para que uno tal vez como espectador ni siquiera los perciba. Si están más bajitos, tal vez más suaves, tal vez no los percibe, pero ya te genera como espectador esa sensación. Entonces sí, fueron un trabajo que hicimos con el productor de sonido, Felipe Reynoso, con quien he venido trabajando en varias películas. Y yo creo que nos faltó un poquito de delicadeza a ese nivel. Como todo, visto a la distancia, ese rato dices, uy, qué chévere idea, démosle, sí, brother, buenísimo. Y lo terminamos, maricón. Y bueno, y un poco nos pasó eso porque fuimos seleccionados en el Festival Bafisi en Argentina. Teníamos que ya terminar la película y generar el audio final para mandar la película a proyección a DCP. Y fue parte de las cosas que hicimos a último momento. Pero igual, bueno, como tú me acabas de preguntar y esa fue tu percepción, al final cumple con el objetivo, que es justamente dar eso, ¿no? Dar esa sensación de estar en el sentir del personaje. En tanto a elementos, también me di cuenta de que hay mucha presencia del agua. Al inicio, cuando está nadando, después cuando lo quieren hacer las limpias, después está, no sé si te habías fijado en eso. Obviamente como director tienes que tomar decisiones. Cuando observa también claro, pero puente. siempre están estos detallitos. O sea, llego al extremo hasta cuando está tomando agua, cuando está corriendo, ¿no? Pero de la naturaleza también, está rodeado de naturaleza, es lo que había comentado. Una relación con el agua. El primer plano es bien delesiano, bien más en tiempo, así el agua apuntando, y con la frase inicial que dice, espérate, la tengo aquí puntadita. El tiempo es intangible y muchas veces invisible. Entonces con eso ya te abre todo el espectro para entender este universo. Un universo que no está medido por el tiempo, está medido por la sensibilidad. Qué loco que dices eso del agua, porque me pongo a pensar, yo escribí esa frase y fue uno de los retos más grandes, como decir a través de qué elemento abro la película y para dar el contexto en el que se desenvuelve sin caer un poco en lo que pasó a nivel de esos pequeños momentos sonoros, tener la delicadeza para decirlo de una manera y tal. Y curiosamente es una de las
frases que me vinieron mientras me estaba duchando. Y a partir de ahí me di cuenta que quizás mis momentos de reflexión más profundos vienen cuando me ducho por otro elemento de agua. Pero no, son situaciones arbitrarias por las que ha pasado Carlitos. La limpia, curiosamente, esa señora limpia con baños, el cual él no quiso acceder a que le bañen. Su casa está al lado de un río. Es un río de agua sucia, pero igual es un río, claro. y está grabado, ¿no? Entonces sí hay pequeños elementos así, ¿no? Yo diría que lo que se representa constantemente y que es un conflicto de su vida es el hablar, ¿no? Las terapias del lenguaje, cuando él contesta el teléfono, intenta hablar, todo el rato sí está cruzada su vida por eso, porque al final la comunicación pensamos que es tan natural y tan fácil, pero es su piedra de toque, ¿no? Lo que más le impide tener una vida quizás más normal y más incluida dentro de la sociedad. Exactamente. Bueno, no sé, yo creo que, Úrsula, no sé si tengas alguna última inquietud. Yo creo que podemos terminar el programa, obviamente, Úrsula. Sí, para terminar, usted había comentado que casi al final nos iba a comentar un poco resumido sobre la situación de Carlos ahora. Sí. Sí. Gracias por acordarte de eso. Mira. Bien. ¿Cómo es la vida, no? El presente determina tanto las decisiones que uno toma ahora y después cómo van a repercutir. La curva de Carlitos llegó a una estabilidad después de la película. Encima en Guápulo de lo que era conocido fue más conocido, estaba muy bien. Y de repente, por cuestiones ajenas a él, la fábrica entra en un problema y de repente terminan y cierran la fábrica donde él trabajaba. Entonces, este pilar del que hablo, que es la estabilidad de sentirse útil ante la sociedad, se derrumba porque él deja de trabajar. Y de esto ya son 3 años. Entonces se empieza, como que el ciclo vuelve al inicio, vuelve a estar encerrado, vuelve a tener peleas, vuelve a tener actitudes violentas. Inclusive hace un año la mamá tuvo que llamar a la policía porque él encima es muy fuerte. Y ya no había, el hermano que ha crecido mucho, Marco está gigante, no lo podía sostener con el tío, trataban de sostener nada. Entonces tuvieron que llamar a la policía para asustarlo. Porque como un niño, digamos, porque él a veces se pone en la mentalidad y en el modo de un niño, se encapricha por algo y quiere algo. Pero mi diagnóstico y mi sentir es que tiene que ver con el sentirse útil y incluido en una sociedad. Y ahora eso no está pasando hace 3 años. Entonces vuelven los problemas. Entonces ahora yo que llegué al Ecuador, llegué hace 4 meses, cuando estuve ahí, lo primero que fue reunirnos y ver de qué manera se puede ayudar. Se me ocurrió que un lugar cercano para que trabaje sería el aquí de la Floresta, un supermercado aquí. Entonces empecé a contactarme, a llamar, se aplica a la corporación favorita a través de una página web. Hice yo y dije, bueno, voy a responder como que fuera el Carlos, con la autorización de la mamá. Estábamos juntos y hay un cuestionario como psicológico que tienes que responder. Y dije, voy a responderlo yo. Y yo que no tengo discapacidad, o tal vez sí, algún tipo, pero no pude pasar el examen y me dijeron, no, usted no ha sido aprobado. Entonces digo, ¿de qué se trata? Traté de responder de la manera más honesta a cómo es Carlitos, ¿no? Cómo habían ejemplos de cómo respondería ante una situación donde está enojado, o qué sé yo. Entonces, bueno, busqué el teléfono y llamé, insistí mucho y finalmente logramos que se le atienda en una entrevista de trabajo. Fuimos a la entrevista de trabajo, solo entraba una persona, explicamos que él no habla, logramos que pase a la entrevista con la mamá y después de eso no recibimos respuesta durante 2 meses, lamentablemente. Y después ya vino toda esta situación que creo que complicaría más las cosas. Entonces, en caso de que haya alguien que viva en la Floresta, en Guápulo, Vicentina, alrededores, y nos esté escuchando y tenga alguna idea de cómo ayudarle para que su vida vuelva a tener algún sentido al ser incluido en alguna situación de trabajo, de rutina, que le haga sentir útil a él, creo que sería de gran ayuda. Obviamente en la situación actual es muy complejo lo
lo que solicito. Yo intenté hacerlo y no recibimos respuesta, pero eso agrava la situación de él. Claro. Y si bien está muy tranquilo, ha madurado, hasta sentí que habla mejor, sí veo que puede ser una bomba de tiempo que estalle en cualquier momento, porque él necesita estar bien con él mismo y para eso necesita vínculos más allá de su familia. Totalmente. Así que nada, si cualquiera que nos escuche, si pueden dar una mano, por favor, contáctense y vamos a tratar de ayudar a Carlitos a poder retomar su vida laboral. Que ayuda. Uno cuando tiene un trabajito, después de algún tiempo de no hacerlo, trabajo estable, uno dice, bien, uno siente la tranquilidad. Pero bueno, nada, creo que ahorita sí ya hemos llegado al tiempo de cerrar el programa. Nuevamente, José, muchísimas gracias. Úrsula, muchísimas gracias a los dos por el tiempo, por la paciencia y nada, por visitarnos en este espacio. Nada, esperemos que vernos la próxima para el siguiente documental o cuando quieras, por favor, la siguiente entrevista. Tú, no, yo quiero participar, ¿no? Dígame, encantada, aquí las puertas están abiertas. Este es un espacio para todos los actores audiovisuales y todos que quieran compartir un poco de diálogo audiovisual. Úrsula. No, que comentaba que para el próximo documental de Guayasamín, para Incertidumbre, creo que comentó que se iba a llamar, ¿verdad? Sí. Ahí está. Okay. Ya tenemos espacio de diálogo. Un nuevo espacio para conectarnos. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mejores éxitos para ti. Por mirarnos en este canal. Muchas gracias. Salud para ti, para tu familia, para los tuyos, tus seres queridos. Úrsula también. Salud para ti. Bendiciones. Úrsula, ¿quieres decirnos algo? No, que muchas gracias por la invitación y que espero que toda su familia esté bien y un día salir de esto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, cuídense. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.